Hay personas que entran en tu vida y la cambian, no de la manera gradual en que la mayoría de las cosas cambian, poco a poco, con el tiempo suficiente para que uno se adapte y para que lo nuevo se vaya integrando en lo que ya existía, sin que el proceso sea demasiado violento, sino de la manera abrupta y total en que cambian las cosas que son demasiado grandes para entrar de otra manera, que cuando llegan reorganizan todo, que hacen que lo que eras antes y lo que eres después sean dos versiones de ti mismo que se reconocen, pero que no son exactamente la misma persona. Belinda conoció a uno de esos hombres, un hombre que cuando entró en su vida la cambió de maneras que el mundo pudo observar, aunque no siempre entendiera completamente lo que estaba observando. Un hombre que tenía un pasado que estaba ahí para quien quisiera mirarlo, un pasado que tenía sus propias historias y sus propias sombras y sus propias preguntas sin respuesta, un pasado que nadie quiso investigar con la profundidad que habrían necesitado investigar para que la imagen completa estuviera disponible antes de que las consecuencias de no haberla visto llegaran. ¿Por qué nadie quiso investigar? Esa es una de las preguntas que esta historia va a explorar. ¿Por qué hay algo en esa ausencia de investigación que dice algo sobre el mundo que rodea a las personas famosas? Sobre la manera en que el brillo de ciertos nombres puede hacer que las personas que orbitan alrededor de ellos reciban un beneficio de la duda que de otra manera no recibirían. Sobre cómo el amor, cuando es lo que parece ser, puede hacer que las personas más cercanas a quien lo vive no hagan las preguntas que harían si no hubiera amor de por medio, y sobre la industria del entretenimiento y sus propias lógicas sobre qué se examina y qué se deja sin examinar. Hoy vamos a contar la historia de Belinda, no la historia superficial del ídolo juvenil que creció, no la historia que se resume en los titulares de los que salieron cuando el compromiso se anunció y cuando el compromiso terminó, sino la historia completa, la historia que empieza desde el principio, desde la niña que llegó al mundo del espectáculo siendo apenas una niña y que llega hasta el presente, pasando por todos los capítulos que entre el principio y el presente definen quién es esta mujer y cómo llegó a ser quien es. Una historia que incluye a un hombre que cambió su vida y un pasado que nadie quiso investigar. Belinda Peregrine Schul nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España. Ese dato geográfico es importante porque dice algo desde el principio sobre la naturaleza de su historia. No nació en México, que es el país con el que la mayoría del mundo la asocia, y donde construyó todo lo que construyó. Nació en España, de madre española y padre mexicano, y llegó a México siendo muy pequeña para convertirse en algo que España no habría podido producir de la misma manera. En ídolo de una generación completa de niños y adolescentes latinoamericanos que encontraron en ella la expresión de algo que era de ellos y que ella expresaba con una naturalidad que hacía que esa apropiación pareciera completamente lógica. Su familia llegó a México cuando era una niña, y la familia Peregrine se instaló en un país que iba a convertirse en el centro de todo lo que Belinda sería. Su madre, Belinda Schul, fue desde el principio la figura central en la construcción de la carrera de su hija. Y esa centralidad, que tuvo sus aspectos que eran completamente positivos, porque había en la dedicación de la madre algo que era genuino y que produjo resultados reales, tuvo también sus propias complejidades que forman parte del contexto en que Belinda creció y en que se convirtió en lo que fue.
Belinda empezó en la televisión siendo una niña, no una preadolescente, una niña, con todo lo que eso implica de que las decisiones sobre su presencia en ese mundo fueron decisiones que tomaron los adultos que la rodeaban, principalmente su madre, y no ella misma, en que la exposición que tuvo desde esa edad fue exposición que ella no eligió, sino que fue elegida para ella, que las consecuencias de esa exposición, tanto las positivas como las otras, llegaron a una persona que no tenía las herramientas de procesamiento que tendría si hubiera llegado cuando fuera adulta. Las telenovelas infantiles de principios de los años 2000 la convirtieron en un nombre que los niños mexicanos reconocían de la misma manera en que reconocían los nombres de los personajes de sus caricaturas favoritas. Con esa familiaridad que viene de la presencia constante, de alguien que está siempre disponible en la pantalla, que forma parte del paisaje cotidiano, de una manera que hace que la distinción entre el personaje y la persona sea difusa cuando no inexistente. Y luego llegó la música. Y con la música llegó algo diferente de lo que había llegado con la actuación. Porque Belinda tenía una voz que era más que el instrumento de su trabajo. Tenía algo que cuando se escucha a quien la conoció en esa época, describir lo que ocurría cuando cantaba suena como el reconocimiento de algo que era genuino en ella, de una manera que no todo lo que hacía era genuino de la misma manera. Había en su voz una textura que era específica de ella, un color que no era el color genérico de una voz de pop juvenil, sino algo más particular, algo que si se hubiera desarrollado de la manera que se desarrollan los instrumentos que tienen algo real para decir, podría haber llegado a lugares que la carrera que finalmente tuvo no llegó. ¿Por qué no llegó completamente? Esa es una de las preguntas que esta historia también va a explorar. Porque hay en la trayectoria de Belinda una tensión entre lo que parecía posible y lo que ocurrió, que no tiene una sola explicación, que tiene varias y que todas son parte de la imagen completa. Los años entre 2000 y 2010 fueron los años de la consolidación de Belinda como figura del pop latinoamericano. Sus discos vendieron, sus sencillos sonaron. Su imagen, que fue siempre una parte central de su presencia pública, fue construida con una deliberación que era evidente para cualquiera que prestara atención. No había nada aleatorio en la manera en que Belinda se presentaba al mundo. Había una coherencia entre la música y la imagen y la manera de comunicarse con el público, que era el resultado de decisiones conscientes tomadas por personas que entendían la industria y que sabían cómo construir una marca. Y esa marca fue exitosa, innegablemente exitosa en los términos en que el éxito se mide en la industria del entretenimiento. Pero hay algo en el tipo de éxito que Belinda tuvo que es interesante de examinar, porque dice algo sobre las tensiones que describimos. Era un éxito que era muy grande dentro de ciertos límites y que no cruzaba completamente hacia otros territorios que parecían disponibles. Como si hubiera un techo que no era visible desde afuera, pero que existía de todas formas. Hubo intentos de cruzar ese techo. Hubo proyectos en inglés que prometían un cruce hacia el mercado angloparlante que no se materializó de la manera que se había esperado. O hubo colaboraciones con figuras internacionales que generaron atención pero que no terminaron de construir la narrativa del crossover que sus representantes y ella misma parecían buscar. Y hubo, con el tiempo, una especie de reposicionamiento que no era hacia adelante, sino hacia el lado, hacia nuevos territorios del entretenimiento
que incluían la participación en programas de televisión, como jurado, como figura de autoridad en el mundo del talento, que eran visibles y que mantenían su nombre en el paisaje, pero que eran cualitativamente diferentes de lo que había prometido su inicio. En ese proceso, en ese período de navegación, de lo que su carrera podía ser y lo que era, Belinda tuvo relaciones que el mundo del espectáculo mexicano siguió con el tipo de atención que dedica a sus figuras más reconocibles cuando viven su vida personal en el espacio en que la viven todos ellos, que es el espacio de lo semipúblico, donde nada es del todo privado, pero donde tampoco todo está completamente en el escenario. Se habló de Giovanni dos Santos. Se habló de otros nombres que aparecieron y que desaparecieron de la narrativa pública, de su vida sentimental, con la regularidad con que los nombres aparecen y desaparecen en ese tipo de narrativa. Cada uno de esos nombres vino con sus propias historias y sus propias preguntas, que en su momento generaron la atención que generaron y que luego quedaron en el archivo de lo que ocurrió y ya pasó. Y luego llegó Cristian Nodal, y aquí viene el momento que hace que todo lo que viene antes tenga el peso de la preparación, y que todo lo que viene después tenga el peso de las consecuencias. Porque Cristian Nodal no fue simplemente otro nombre en la lista de relaciones de Belinda, que el mundo del espectáculo siguió con la atención de costumbre. Fue algo de otro tipo. Fue el hombre que cambió su vida. El que, cuando entró en ella, no reorganizó simplemente la narrativa pública de quién estaba con quién en el mundo del entretenimiento mexicano, sino que tocó algo más profundo, que llegó a lugares que las relaciones anteriores no habían llegado, o que si habían llegado, no habían llegado, de la misma manera, con las mismas consecuencias. Y tenía un pasado que estaba disponible para quien quisiera mirarlo, o que tenía sus propias historias y sus propias sombras y sus propias preguntas sin respuesta. Un pasado que nadie quiso investigar. Antes de entrar en ese pasado, antes de examinar lo que estaba ahí y por qué nadie lo miró con la atención que merecía, hay que entender completamente quién era Belinda en el momento en que Cristian Nodal llegó a su vida. Porque el momento importa. El momento en que alguien entra en tu vida dice algo sobre qué tipo de entrada es posible y qué tipo de impacto puede tener. Y el momento en que Nodal llegó era un momento específico en la historia de Belinda, que la hacía particularmente receptiva a ciertos tipos de presencias y particularmente vulnerable a ciertos tipos de dinámicas. Era un momento de transición, no de declive, y que esa palabra no describe exactamente lo que estaba ocurriendo, aunque tampoco estaba ocurriendo lo contrario exactamente. Era el momento en que la carrera que había sido de una manera durante años estaba encontrando que esa manera tenía sus propios límites, que los proyectos que habían definido su lugar en la industria pertenecían a un período anterior, que el proceso de encontrar cuál era el siguiente capítulo era más lento y más complicado de lo que los capítulos anteriores habían sido. Y era un momento en que, según todo lo que se puede observar en las maneras en que ella misma habló de ese período cuando lo hizo, había algo en su vida personal que también buscaba algo nuevo, y que el espacio de la intimidad tenía sus propias necesidades y sus propias preguntas que no habían encontrado respuestas completamente satisfactorias en los vínculos anteriores. Cristian Nodal llegó en ese contexto, con 20 años, con una carrera que estaba en su momento de explosión más brillante
en el mundo de la música regional mexicana. Con una voz que era extraordinaria, por razones que son diferentes de las razones por las que la voz de Belinda era extraordinaria, pero que producían efectos similares en el público. Y con una presencia, una energía, una manera de ser que tenía la intensidad de los 20 años, cuando los 20 años son de ese tipo, que no se guarda nada, sino que lo pone todo en el espacio que tenga disponible. La relación entre Belinda y Nodal se hizo pública a mediados de 2020, en el contexto de la pandemia, en el contexto de un mundo que estaba encerrado y que por tanto seguía con atención extra cualquier cosa que ocurriera en los espacios que todavía tenían luz. Y lo que ocurrió entre ellos era de esas cosas que tienen luz, que generan calor, que hacen que las personas que los observan desde afuera sientan algo que podría llamarse esperanza, porque hay en la imagen de dos personas que se encuentran algo que es reconfortante, aunque esas personas no sean uno mismo. El compromiso llegó, el anillo llegó, las imágenes llegaron. Y con todo eso llegó también, para el mundo que los seguía, una narrativa que era de las que el entretenimiento construye cuando dos de sus figuras se unen de esta manera. Una narrativa de amor que es real porque se puede ver y que está documentada en las redes sociales y en las entrevistas y en las apariciones públicas, donde ambos son la prueba de que lo que hay entre ellos es suficientemente sólido para ser mostrado sin miedo. Y nadie investigó el pasado de Nodal, o nadie lo investigó con la profundidad que habrían necesitado investigarlo, para que la imagen completa estuviera disponible antes de que las consecuencias llegaran. ¿Qué había en ese pasado? ¿Qué era lo que estaba disponible para quien quisiera mirarlo? ¿Qué era lo que, si se hubiera visto con la claridad suficiente, habría dicho algo sobre la naturaleza de lo que se estaba construyendo y sobre los patrones que existían en la historia de este hombre joven, que eran observables aunque nadie los estuviera observando de la manera correcta? Se habla, y esto hay que decirlo con el cuidado que requiere, dado que hablamos de personas reales y de una historia que tiene dimensiones que no están completamente documentadas de manera pública, de ciertos patrones en la vida de Nodal antes de Belinda, que cuando se miran en conjunto forman una imagen que es más complicada que la del joven artista que explota y que se enamora y que hace todo lo que parece que corresponde hacer cuando te enamoras. Hay algo sobre la relación entre la velocidad del éxito de Nodal y la manera en que ese éxito afectó su manera de relacionarse con el mundo, que merece atención. Porque el éxito que llega muy rápido, cuando llega a alguien que todavía está formando quién es, tiene efectos que no siempre son los que se esperarían. No siempre produce la gratitud y la solidez y el sentido de responsabilidad que el mundo espera de quien recibe algo extraordinario. A veces produce otras cosas, cosas que tienen que ver con la dificultad de distinguir quién eres tú de quién eres cuando el mundo te trata de cierta manera. Cosas que tienen que ver con el poder que llega con ese reconocimiento y con las maneras en que ese poder puede ejercerse de maneras que no siempre son las más sabias. Hay quienes que conocían a Nodal antes de Belinda, que compartieron espacios con él en los períodos anteriores a que el mundo pusiera toda su atención en él. Hablan de ciertos aspectos de su personalidad que cuando se describen tienen una consistencia que dice que lo que describen es real, aunque no siempre sea fácil de cuadrar con la imagen pública del artista joven y enamorado. Hablan de una intensidad que tiene la calidad de lo que no siempre sabe dónde colocarse,
de una manera de relacionarse que es completamente entregada cuando está entregada, y que tiene su propio reverso, que también es completamente de cierto tipo, cuando es de ese tipo. Y hay algo sobre decisiones que se tomaron en el período de la relación entre Belinda y Nodal, que cuando se examinan con honestidad, generan preguntas que no tienen respuestas completamente satisfactorias. Decisiones que fueron descritas de maneras que en su momento parecían tener una lógica y que retrospectivamente parecen decir algo diferente. El mensaje que Nodal compartió, en el que pedía a su madre dinero, en términos que generaron conversación en el mundo del entretenimiento, y fuera de él, es uno de esos momentos que dice algo, aunque no esté del todo claro, qué dice exactamente. Dice algo sobre dinero y sobre quién lo gestiona y sobre la relación entre los recursos y el poder dentro de una relación. Dice algo sobre la imagen pública versus la realidad privada de las dinámicas que existen en una pareja. Y dice algo sobre lo que había en esa relación, que el mundo no estaba viendo completamente, aunque hubiera partes de ella que eran extremadamente visibles. Hay algo sobre la manera en que la madre de Belinda, Belinda Schull, fue presentada en la narrativa pública de esa relación que también merece atención. Porque la madre de Belinda fue una presencia que el mundo del entretenimiento mexicano tenía sus propias lecturas sobre lo que representaba en la vida de su hija. Y esas lecturas, que no siempre eran completamente justas, con la complejidad de una relación entre madre e hija que tiene su propia historia larga y sus propias dinámicas que no son del todo visibles desde afuera, decían algo sobre lo que el mundo percibía sobre la autonomía de Belinda en ciertas dimensiones de su vida. Lo que se rumorea, y que hay que decirlo claramente como rumor, dado que no puede verificarse de manera completa, es que la relación entre Belinda y Nodal tenía dinámicas que no eran completamente las de dos personas que se quieren en igualdad de condiciones, que había aspectos de cómo se tomaban ciertas decisiones, de quién tenía qué tipo de poder, en qué tipos de espacios, que eran más complicados de lo que la narrativa pública del amor, que se muestra en redes sociales, podía capturar. Y hay algo sobre el pasado de Nodal, sobre ciertas cosas que estaban en su historia antes de Belinda, que si hubieran sido examinadas con más atención, habrían dicho algo sobre estos patrones antes de que los patrones se manifestaran de maneras que no eran cómodas de ver. La ruptura llegó en 2022. De la manera en que llegan las rupturas, cuando lo que había entre dos personas era real en ciertos sentidos e insostenible en otros, sin un comunicado oficial que explicara los términos, con los indicios visibles de que algo había terminado de manera que no admitía la interpretación de que pudiera volver a ser lo que fue, y con las consecuencias que llegan cuando una relación de esa visibilidad termina y el mundo que la había estado siguiendo tiene que reorganizar la narrativa que había construido alrededor de ella. Lo que ocurrió después con Nodal fue observado con el tipo de atención que se observan estas cosas cuando el mundo ya tiene formada su opinión sobre los involucrados. Su relación con Katsu, su relación posterior con Ángela Aguilar, los movimientos que hizo en ese período que generaron sus propias conversaciones sobre qué clase de persona era. Y en esas conversaciones, aunque raramente se dijera de manera explícita, había la pregunta implícita de si lo que se estaba viendo ahora era consistente con lo que no se había querido ver antes. Belinda, en el período posterior a la ruptura, hizo algo que no todos los que pasan por ese tipo de experiencia pueden hacer. Se fue. No metafóricamente.
Se fue de manera literal a un espacio diferente. Pasó tiempo en Europa. Pasó tiempo en España, que era su lugar de origen aunque no hubiera crecido ahí. O pasó tiempo en un espacio que no era el espacio, en que todo lo que describimos había ocurrido. Y en ese tiempo, en esa distancia, hizo algo que las personas que la conocen describieron como un proceso real. No la actuación del proceso que algunas figuras públicas realizan en las redes sociales para mostrar que están bien, sino el proceso real de alguien que está revisando lo que ocurrió y lo que quiere que ocurra a partir de aquí. Cuando volvió, cuando reapareció en los espacios públicos, había algo en ella que era diferente de las maneras que los procesos reales producen diferencias. No un cambio de imagen, algo más profundo. Una manera de estar que tenía más solidez, que parecía venir de un lugar más establecido que el que había tenido en los años en que todo lo que describimos estaba ocurriendo. Hay algo sobre lo que Belinda aprendió de esa experiencia, que cuando se escucha en las maneras en que ella misma lo ha insinuado en distintas ocasiones, siempre con la discreción que esa clase de cosas requieren, dado que todavía están siendo procesadas, dice algo importante. Dice que hubo un período en que la imagen que tenía de sí misma no correspondía completamente con lo que estaba ocurriendo en su vida, que había una distancia entre lo que el mundo veía y lo que ella experimentaba que en su momento no pudo nombrarse del todo, pero que desde la distancia que el tiempo provee sí puede reconocerse como lo que era. Y hay algo sobre el pasado que nadie quiso investigar, que visto desde el presente ya no tiene la misma forma de pasado que nadie quiso investigar. Porque algunas de las cosas que no se investigaron antes se volvieron visibles de otras maneras posteriormente. Porque el tiempo tiene esa propiedad de hacer visible lo que estuvo oculto, no siempre de manera ordenada, pero sí de manera que eventualmente no puede ser completamente ignorado. La Belinda de hoy es alguien que está en proceso, que está construyendo algo que no tiene todavía la forma completamente definida que tendrá cuando esté más avanzado, pero que tiene ya algunas características que la hacen diferente de la Belinda de los años que describimos, que parece tener más claridad sobre quién es y sobre lo que quiere, quien que parece tener más distancia entre lo que siente y lo que muestra, de la manera que no es la distancia de quien oculta, sino la de quien ha aprendido que no todo necesita ser inmediatamente procesado en el espacio público. Sigue cantando, sigue actuando en los proyectos que llegan, sigue siendo un nombre que cuando aparece genera la atención que siempre generó, aunque la naturaleza de esa atención haya cambiado en ciertos aspectos. Y sigue siendo, en los momentos en que permite que se vea algo de lo que es debajo de lo que muestra, alguien que tiene más dentro de lo que la imagen pública captura completamente. La historia de Belinda y del hombre que cambió su vida y del pasado que nadie quiso investigar es una historia que todavía está siendo escrita, que no tiene el final que tendrá cuando se pueda mirar desde más atrás, pero que tiene ya suficientes capítulos como para que la imagen que forman juntos diga algo que merece ser dicho. Dice que el brillo puede hacer invisible lo que está en la sombra, que el amor puede hacer que las preguntas que deberían hacerse no se hagan, que el pasado de las personas importa, no porque defina completamente quiénes son, sino porque dice algo sobre los patrones que existen y que si no se examinan, tienden a repetirse. Y dice que las personas que han vivido lo que Belinda vivió, cuando encuentran el tiempo y el espacio para procesarlo de verdad, pueden llegar a un lugar desde donde lo que ocurrió
Es parte de quienes son, sin ser lo que las define completamente. Eso es lo que esta historia dice. Que un hombre entró en su vida y la cambió. Que tenía un pasado, que nadie lo investigó. Y que Belinda, de que pagó el precio de esa falta de investigación, de maneras que el mundo pudo observar, aunque no siempre entendiera completamente, salió del otro lado siendo más ella misma de lo que había sido antes de que todo ocurriera. Eso no lo hace simple. No hace que el costo haya valido la pena en términos de la lógica de mercado, del dolor y la ganancia. Pero sí dice algo sobre la capacidad de las personas que son reales, que son más que su imagen pública, para encontrar en las experiencias difíciles algo que no estaba disponible de otra manera. Belinda lo encontró, o lo está encontrando, que es quizás lo más honesto que puede decirse, porque los procesos reales no terminan en un punto que puede señalarse con exactitud, sino que siguen ocurriendo mientras la persona sigue viviendo, y Belinda sigue viviendo, con todo lo que eso implica, o con todo lo que eso promete, y con la historia completa de lo que ocurrió formando parte de quién es, no como cadena, sino como contexto, como el mapa de dónde estuvo y de cómo llegó hasta aquí. Ese mapa dice mucho, y la persona que lo lleva también.